tardes. Si me permite, los sanitarios, me puedo quitar la... No es porque yo sea negacionista, es por poder hablar mejor y poder respirar mejor. Y digo lo de negacionista porque habrán oído ustedes en más de una ocasión a gente por la televisión, por la radio, que niegan que exista la pandemia, que exista la COVID-19, que todo lo que nos cuentan los sanitarios es falso, etcétera, etcétera. Yo, afortunadamente, siempre me he creído lo que me han contado en esta materia. Y aconsejo que todo el mundo se lo crea. Esto es como, yo qué sé, si a una persona de pronto le entra un dolor de pecho y empiezan dos médicos a discutir. Uno dice, yo creo que tiene un infarto, y otro dice, eso yo creo que son gases. Y al final le ponen un tratamiento, le obligan a tomar una serie de medicamentos, le hacen una dieta sana, etcétera, etcétera. ¿Cuál llevaba razón de los dos? No importa, porque el tratamiento y la dieta era buena para esa persona, independientemente de que llevara razón el del infarto o que llevara razón el otro. Y lo mismo pasa aquí. Si nos aconsejan que hagamos la vida que tenemos que hacer, de aislamiento en un momento, de las mascarillas, de las distancias, etcétera, etcétera, no sé si llevarán razón o no llevarán razón, pero es bueno. La prueba es que cuando hemos llevado mascarilla, la gripe el año pasado ha sido muchísimo menos contagiosa que en otras ocasiones. Por lo tanto, hagamos caso de lo que se nos dice y seamos capaces de poder vencer, si fuera posible, esto que nos ha ocurrido y que ni a soñar que nos hubiéramos puesto nos podíamos haber imaginado que nos hubiera pasado. Ni a soñar que nos hubiéramos puesto. Yo creo que si Carlos Marx, aquel que inventó el marxismo y el comunismo, se hubiera puesto a soñar, no se hubiera imaginado que durante unos cuantos meses un bichito que ni siquiera se ve terminó con la producción capitalista y con el consumo capitalista. Así que la cosa ha sido complicada, sigue siendo complicada. Y está bien que de vez en cuando hagamos un recordatorio, una memoria de lo que ha sido esta pandemia, de lo que sigue siendo y de las personas que desgraciadamente hoy no nos acompañan, sencillamente porque fueron víctimas de la pandemia, fueron víctimas del virus. Yo no voy a repetir lo que ya ha dicho el alcalde, lo que ha dicho el cronista oficial de la villa, porque sería absurdo insistir en lo mismo. Pero sí me gustaría, en esta intervención y en esta inauguración de este Parque de la Memoria, rendir homenaje a los que murieron y rendir homenaje a la generación de los que murieron. Porque los que murieron, no solamente en Guareña, en Extremadura, en España, en casi todo el mundo, eran personas, muchas de ellas mayores de 70 años, otras rayando los 80 años. Es decir, que estamos hablando de gente que murió, pero que venía de una generación que fue la generación que creció en la posguerra, que sufrió las consecuencias de una guerra que ellos no hicieron, pero que estuvieron pagando durante unos cuantos años. Los que murieron con esa edad, 70, 80 años, fueron los que transitaron durante toda una dictadura y consiguieron hacer posible que pasáramos de una dictadura a una democracia. Los que murieron son aquellos representantes de una generación que está feliz porque sin haber tenido medios suficientes para tener carreras universitarias, muchos de sus hijos y muchos de sus nietos han podido estudiar, han podido tener una carrera universitaria y han podido tener un futuro distinto del que estaba reservado para ellos. Los que murieron representan a aquellos que tuvieron que emigrar y a aquellos que vieron cómo emigraban unos que volvieron y otros que no volvieron porque se quedaron en el sitio a los que fueron. Aquellos que murieron con la pandemia son los representantes de aquellos que creían en Dios y aquellos que no creían en Dios. Los que murieron eran los representantes de aquellos que iban a misa y de aquellos que nunca pisaron una iglesia. Los que murieron eran los representantes de una generación que fueron capaces de
pasar de una dictadura a una democracia, que oyeron la famosa frase por televisión, Franco ha muerto, pero que también oyeron después, un día de diciembre, viva la Constitución nos ha devuelto la dignidad, nos ha hecho ciudadanos cuando antes éramos siervos. Los que murieron fueron aquellos que trabajaron extenuadamente, como no se ha vuelto a trabajar en los años modernos en los que estamos. Y los que murieron eran representantes de mujeres que criaron, pero que trabajaron también extremadamente, como nunca antes habían trabajado las mujeres. Los que murieron eran los representantes y eran las representantes de aquellas mujeres que tenían que pedir permiso al marido para poder emancipar, al padre, perdón, para poder emanciparse antes de cumplir 25 años. Y también que tenían que pedir permiso al marido para poder viajar, para poder abrir una cuenta corriente o para poder tener pasaporte. Los que murieron fueron en definitiva aquellos que votaron por primera vez al PP, al PSOE, al Partido Comunista, a lo que quisieron, porque vivíamos en un sistema en libertad. Los que murieron eran los representantes de aquella generación que por primera vez pudieron meter los pies en una playa que nunca jamás habían visto gracias a los viajes del Inserso. Los que murieron son, en definitiva, los que tuvieron que abrir en cuenta corriente que tenían en las sucursales bancarias para poder ayudar a sus hijos y a sus nietos víctimas de la crisis de 2008 y víctimas de la crisis de la pandemia. Y los que murieron fueron aquellos que se jubilaron en su casa o que se jubilaron en las residencias. Todos esos que murieron merecen el homenaje y el reconocimiento, los muertos y también los vivos que vivieron esa generación y que hoy afortunadamente están aquí con nosotros rindiendo un tributo de homenaje a aquellos que murieron solos y a aquellos que murieron en compañía. Nada más y muchas gracias.